Entonces, como estábamos viendo, una vez que este radionúcleo emisor de positrones, un ejemplo, el que más utilizamos pues la Fluor 18, ¿no? Entonces, la Fluor 18, en unos módulos de síntesis, se logran marcar con la FDG, que es la fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa. Entonces, no se olviden que un reotrazador viene a ser el radionúcleo, en este caso emisor de positrones, porque también puede ser un radionúcleo de SPEC, o sea, de Single Photon Emission Computed Tomography. Y una vez que se logra unir la molécula, en este caso la FDG, más el radionúcleo, que es en este caso el flúor, se forma el compuesto flúor 18-flúor desoxiglucosa. Entonces, este reotrazador incorporado a un sistema viviente, como en este caso el ser humano, se aniquila rápidamente, busca del electrón, ¿no? Porque básicamente esto viene a ser la antimateria. Busca el electrón, que como ustedes saben, el electrón, nosotros tenemos millones de electrones en nuestro organismo, y se aniquilan. El fenómeno se llama aniquilación, ¿no? Hay una aniquilación, ¿no? Se aniquilan tanto el positrón como el electrón, y se generan dos rayos gamma, ¿no? Que vectorialmente tienen el mismo módulo, o sea, 511 keV, kiloelectronvoltios, los fotones, pero que están en sentido contrario. No se olviden. Entonces, en otras palabras, la PET se basa justamente en la aniquilación. Entonces, para nosotros poder detectar, así como vimos en una clase, recuerdan, de sistemas SPEC que existen, en el caso de las cámaras gamas, SPEC, que pueden ser de un solo detector, de dos detectores o máximo de 3 detectores, ¿no? Porque no se olviden, es emission. Observen, sigue siendo emission. En inglés, ahí está, ¿eh? Positron emission. La CT, los equipos de rayos X, o los rayos X convencionales, es transmisión, transmission. En medicina nuclear, por eso que es SPEC es Single Photon Emission, photon de fotón. Emission Tomography Computed, ¿no? A diferencia de la PET, es Positron Emission Tomography, la tomografía por emisión de positrones. Entonces, una vez que nosotros le administramos al paciente por vía endovenosa, ¿no? Lo administramos al paciente por vía endovenosa, es el paciente el que va a emitir la radiación, ¿no? Entonces, la cámara de positrones es muy diferente a una cámara gamma de sistema SPEC. Y la cámara de positrones pues tiene múltiples anillos que están en continuidad uno con otro. Hay un promedio de entre 20 y 30 anillos que tiene esta cámara de positrones. Y otra de las integrantes fundamentales de una cámara de positrones viene a ser los cristales, ¿no? Que son miles de cristales, más de 20.000 cristales, cristales pequeños. A diferencia que una cámara gamma tiene solamente en cada detector un cristal. Y ese cristal, si ustedes cuando repasamos los ejercicios antes del examen, ¿se acuerdan? Tiene más que aproximadamente está entre 40. En cambio, los cristales en cámara de positrones son mucho más pequeños. Entonces, los cristales, que es un número determinado de cristales, más 4 tubos fotomultiplicadores, porque también, si ustedes recuerdan, la cámara gamma también tiene fototubos multiplicadores, forman lo que se llama el bloque detector. Nunca se olvide, forman el bloque detector.
Otro de las partes fundamentales de una cámara de positrones es la detección de coincidencias. Porque en la aniquilación habíamos visto que se generan dos rayos gamma vectorialmente en sentido opuesto que tienen el mismo módulo, o sea, 511 keV o kiloelectronvoltios. Entonces, para poder considerarse solamente como si fuese como un solo pulso electrónico, tiene que haber este sistema de coincidencias. Por eso se llama sistema de coincidencias, que coincidan estos. También se le conoce como las líneas de respuesta, ¿no? Los famosos LOR, Line on Response, o también en castellano, LDR, ¿no? Líneas de respuesta. Y para poder considerar la energía que debe ser, ¿no? 511, ¿no? Con una ventana energética que sea amplia para poder ser considerado estos fotones, necesitamos también un analizador de altura de pulso, ¿no? Entonces, miren ahí, en respecto a lo que es el número y diámetro de los anillos, ¿no? Por eso se llama anillo, como un anillo, ¿no? Son múltiples detectores y que están agrupados, como ven ustedes, en un círculo de 360 grados. A eso le llamaba, miren, cada anillo se puede adquirir las famosas líneas de respuesta, ¿no? Líneas de respuesta en las iniciales, o LOR en inglés. Ustedes leerán un libro de inglés, LOR significa Line of Response. Entonces, se colocan estos anillos de manera contigua, ¿no? Y se van a formar, pues, todo el gantry de la cámara de positrones. Entonces, miren, ahí están los anillos, ¿no? Entre anillo y anillo hay unas septas. Septal ring significa anillo, ¿no? Y existe entre anillo y anillo, como ven ustedes, hay una septa, ¿no? Obvio que si ustedes se dan cuenta, toda la parte externa está blindado. Shielding significa blindaje. Y observen, miren, entre estos anillos existe, como ya les dije, ¿no? Actualmente ya se producen cámara de positrones sin septa, como ustedes, ¿no? Que hacen una colimación electrónica. En las cámaras SPEC la colimación sigue siendo física, así que cuando ustedes coliman también en rayos X. Y ahí tienen ustedes, miren, extraigo el famoso bloque detector o la unidad de detector, que como ustedes ven está formado por 4 fototubo-implicadores y múltiples, es muy variable, pueden ser entre 20 a 30 cristalitos, como ven ustedes, pequeñitos, ¿no? Y ahí tienen ustedes una vista, ¿no? De cómo es el bore de la cámara de positrones. Miren, ahí está el bore, donde va a ingresar el paciente. El bore es como si fuese la apertura, ¿no? Donde ingresa la camilla, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, el bloque detector. Hay diferentes tipos de cristales, en este caso el ortosilicato de bismuto, la septa, y ahí también para poder hacer calcular el coeficiente de detonación, podemos utilizar también una fuente de germanio 68, mira ahí, que gira alrededor también del paciente. Entonces ahí tienen ustedes, miren, una vista, ¿no? Más o menos aproximadamente, si ustedes se dan cuenta, el bloque detector está conformado aproximadamente por, si ustedes dividen 15,2 centímetros entre 3, aproximadamente 5 centímetros, ¿no? Cada bloque detector. Ahí tienen ustedes la fuente de germanio 68. Las dimensiones, por ejemplo, del bore es 59 centímetros, ¿no? Es bien difícil que más de esa longitud pues tenga el cuerpo de un paciente, ¿no? Miren, en total la longitud de la cámara de positrones es de 120 centímetros, ¿no?
Yo tengo actualmente en el instituto una cámara gamma, un tomógrafo de emisión de positrones, ¿no? Pero bueno, es obvio que es un PCT. Entonces ahí tienen ustedes, miren, el tamaño de un detector en un tomógrafo moderno es de 4x4, ¿no? Tiene 6,75 o 6,75 milímetros de ancho a 20 a 30 milímetros de longitud. Cada bloque. Y el anillo, si ustedes se dan cuenta, los anillos, el diámetro del anillo aproximadamente es de 90 centímetros. Como ya vimos acá, ¿no? En este caso, pues más o menos es de mayor diámetro, ¿no? Acá, por ejemplo, de 120 centímetros. Y el Field View es de 60 centímetros, el Field View. O sea, más o menos para un paciente obeso también, sin ningún problema. Y como les mencionaba, el número de anillos pues está entre 24 hasta 30, hasta dependiendo las últimas cámara gamma vienen ya de más anillos, tienen hasta 52 anillos, ¿no? Con un campo de vista axial de 16 a 22 centímetros, que es también de buena longitud. Entonces acá tienen ustedes, miren, los diferentes configuraciones del anillo detector, cómo se fabricaba, ¿no? En un anillo completo. Este es actualmente de la gran mayoría de cámaras. Cuando era el anillo parcial, los primeros equipos tenían esta configuración. El primer prototipo de la década de los 70 de Michael Phelps y Pep Bogosian, de manera hexagonal, miren, igual de doble detector, como si fuese una cámara gamma. Igualmente, miren, de forma hexagonal con detectores SPEC. Lo que pasa es que la resolución no es tan buena con detectores SPEC, o sea, con cristales de centelleo o yoduro de sodio activado con talio. O también, si ustedes se dan cuenta, con detectores continuos, pero con yoduro de sodio activado con talio, ¿no? El que realmente ahora se utiliza solamente es este con anillo completo. Los otros básicamente son para investigación. Los cristales, como ya les dije, son miles de cristalitos, ¿no? Van de 10.000 a 32.000, un promedio de cristalitos. Se agrupan en cada unidad de detector, como ya vieron. No se olviden que son 4 fototubos multiplicadores. Y si ustedes se dan cuenta, un bloque consiste en 13 por 13 cristales, por eso que más o menos es un promedio de 150, 180. ¿No? Si ustedes multiplican 13 por 13, les sale 169 cristales, y que están acoplados en 4 fototubos multiplicadores. Miren, ahí están los diferentes cristales: el ortosilicato de lutecio, el ortosilicato de lutecio activado con itrio, o también el ortosilicato de germanio, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, algunas de las propiedades de los cristales, y va a depender muchísimo la densidad. Mientras menos denso, la probabilidad de la salida de fotones, como ustedes, el output light de la fotón luz, es mayor, miren, 19.000, por eso que siguen siendo los cristales de centelleo los mejores. El ortosilicato por ejemplo, de gadolinio, miren, llega solamente hasta 4.600. Ni siquiera lo supera el ortosilicato de lutecio, ¿no? Que es de 13.000. Entonces, esto es importante para el efecto fotoeléctrico, como ustedes acá, ¿no? Yo necesito la relación del efecto fotoeléctrico comparado con el efecto Compton, tener acá. Por eso que si ustedes se dan cuenta, el ortosilicato de lutecio, pues, es mucho mejor que el yoduro de sodio. Acá tienen ustedes un resumen, ¿no? Casi lo mismo, miren la densidad. En caso del ortosilicato de gadolinio, el otro de germanato de bismuto, o también el ortosilicato de lutecio, ¿no? El tiempo de decay significa que ahora estamos ya en nanosegundos, ¿no? De cómo el fotón, cuando interactúa con el cristal,
no se forma el fotón luz. Y ahí tienen ustedes, miren, un detector construido con dos cristales diferentes, está también esto de moda, para mejorar la eficiencia de detección. La idea es mejorar la eficiencia también de detección, por eso que miren, y la señal mejora. Ahí tienen ustedes los 4 fototubos multiplicadores, y este es un fototubo multiplicador, miren, desde el punto de vista físico, que al final es electrónica, ¿no? Entonces ahí tienen, o sea, 4 de estos fototubos están acoplados acá. Miren el acoplado. El acoplado, pues, directamente, es un acoplado óptico. Por no se olviden que el fotón luz se convierte en un rayo luz, por eso que, si ustedes recuerdan un poco de física, la óptica tiene que estar, el acoplamiento tiene que ser completamente óptico, ¿no? Y ahí tienen ustedes los fototubos multiplicadores, ¿no? Me permite, pues, como ven ustedes acá, mejorar la señal. Ahí tienen ustedes, miren, los fototubos multiplicadores. Y ahí tienen ustedes, miren, cómo llega el fotón gamma. Estos son los cristalitos, ¿no? Y cómo también me mejora tener estas septas, ¿no? Entre cristal y cristal. Y observen cómo me permite que el fotón luz, light significa luz, sea más eficiente, ¿no? Y es, como ven ustedes, deflectado significa separado, ¿no? Este slit que es como un canalito, ¿no? Porque si no el fotón podría ir un poco más acá. Pero este slit, esta ranura, me permite que los fotones estén dentro de este cristal. Y observen ahí ustedes, miren los fotones multiplicadores, como es un cassette modular del tomógrafo PET. Y la detección de coincidencias, pues, esto es una de las cosas más complejas, ¿no? Realmente me permite establecer, por eso que si ustedes se dan cuenta, miren, se genera los fotones, es detectado en este caso por la unidad detectora. Luego viene el amplificador, todo esto ya viene a ser la parte electrónica, el analizador de altura de pulsos, que está entre 511 keV, miren, siempre los dos fotones, y este sistema de coincidencia, ¿no? Lo considera solamente como si fuese un pulso electrónico, porque si ustedes se dan cuenta, se generan dos pulsos electrónicos, pero el sistema de coincidencia lo permite solamente que sea reconocido como si fuese uno. Y ahí tienen ustedes, miren, los diferentes líneas de respuesta. Acá tienen ustedes, miren, se aniquilan. Las que me permiten realmente los true son los que tienen ustedes de color azul. Por eso, miren, el true o verdadero aceptado por el sistema de coincidencia. El resto, el scatter, ¿no? El tipo múltiple, definitivamente va a ser rechazado. Ahí tienen ustedes, miren los eventos de coincidencia, los true, los que me permiten aceptar. El scatter lo descarto, me va a generar la imagen ruidosa. Lo random significa probabilidad, que puede ser algunos que no, porque miren, tiene que llegar a ambos detectores. Por ejemplo, acá no llega, y acá tampoco. O cuando es de tipo múltiple, ¿no? Y el analizador de lectura de pulsos me va a determinar, pues, la amplitud, ¿no? Para que esto sea, pues, miren, el fotopico de aniquilación es de 511 keV. Entonces, mi analizador de altura de pulsos va a ser entre 350 y 650, que significa aproximadamente 150 para el lado izquierdo y 150 para el lado derecho. Entonces, los fotopicos de los fotones tienen que estar en este rango energético, es decir, de 350 keV a 650 keV. Y acá tienen ustedes el gráfico, miren, del sistema de analizador de altura de pulsos. Se produce la aniquilación, son detectados el A y el B, miren el tiempo que llega, por ejemplo, el A al detector,
el tiempo que llega al B, el detector, es discriminado, el timing discriminators, y acá tienen ustedes el analizador de altura de pulsos. El A y el B, y con ustedes el circuito de coincidencia lo almacena, ¿no? El evento es aceptado para su almacenamiento. Storage significa almacenamiento. A diferencia, que si yo tengo, este es un true, este es ya un random, miren, el tiempo de llegada al detector de la, el time, el tiempo de llegada que va a demorar más por el tema de los tejidos, ¿no? El scatter, hay varios factores. Y el sistema, el analizador del sistema de pulso sencillamente, porque miren el B, llegó demasiado tiempo, acá está cerca, porque esto tiene que ser en nanosegundos, aunque ahora estamos ya a nivel de picosegundos, ¿no? Miren el B más tiempo, por eso que la flechita que ustedes están viendo no está dentro de la altura para ser analizado. Y esa es la razón por qué el evento es rechazado en el sistema o circuito de coincidencia. Este es un poco que lo vamos a ver también en control de calidad. Miren, por ejemplo, alguna de las performances, el número de detectores. Miren, como ya les dije, esta es de una cámara moderna, de actualmente un up-to-date, de una cámara del año pasado. Miren, 23.000 detectores. La resolución espacial está aproximadamente en 4,1 milímetros. Siempre estábamos entre 5, le hemos bajado hasta 4, que significa lesiones menores de 4 a 1, milímetros, sencillamente no lo vamos a poder visualizar. El tiempo de resolución, miren, del sistema, ¿se acuerdan que les dije? 325 ya picosegundos. ¿Qué avances ha habido en la PCT? Porque el equipo ya no es un PET como antes, hace unos 20 años que se producían los equipos PET dedicados. Ahora ya tenemos la tecnología, y esto lo vamos a ver cuando hagamos los equipos de multimodalidad más adelante, el equipo de PET-CT. De todas maneras les voy a hacer esa clase, pero hay unos avances, les voy adelantando. Por ejemplo, ya se puede hacer una adquisición continua, también igualmente dinámica, se puede hacer de cuerpo completo también ahora. He mejorado mi eficiencia en términos de resolución con esto que se conoce como el Digital Photon Counting, el DPC, o sea, ya sea un conteo de manera digital. Y también hay, obvio, mejoras en el time on fly, lo que se llama el tiempo de vuelo, ¿no? El famoso tiempo de vuelo. ¿Qué significa el tiempo de vuelo? Es el cálculo, por ejemplo, el tiempo de vuelo, el cálculo que me hace el sistema de coincidencias, ¿no? Conociendo yo esta distancia, el A y el B, si es la distancia, y si yo sé el tiempo que llega desde donde se produce la aniquilación hasta el detector, yo también, por esta distancia, que no es difícil, matemática pura, también puedo calcular el tiempo que demora, ¿no?, de llegar el fotón al otro detector. Porque si ustedes se dan cuenta, siempre son opuestos. Es otra de las características, siempre son opuestos. No puede darse así. Por eso que este ángulo debe ser de 180 grados más menos 0,02 grados. Casi, en otras palabras, casi 180 grados. Si no es 180 grados o sea, más o menos 0,02, sencillamente también no lo va a detectar. Por ejemplo, miren los avances que ha habido, un PET de cuerpo completo, y esto es lo último de hace 2 años que ha sido aprobado, se aprobó el 2019, en enero de 2019, el Total PET, ¿no? El Total PET, Total Body PET. Miren cómo se innova, ¿no? Y cómo esto me permite, pues, una adquisición mucho más rápida, ¿no? Y o hacer estudios dinámicos. Realmente este es un equipo, pues, fabuloso. Todavía no lo tenemos en Estados Unidos, nos cuentan con este Total PET, ¿no? Y esto es lo que les hablaba de el procesamiento de la señal digital,
lo que antes se hacía de manera analógica y ahora pues ya estamos con el digital. O sea, siempre la imagen es reconocer el tiempo, la energía, pero ya estamos con el sistema digitalizado, ¿no? Es un poco más complejo que me lo entiendan, un poco lo leen, porque también lo voy a repasar en los equipos de multimedia. Pero ¿cómo se traduce esto? Ya desde el punto de vista clínico de la imagen. Esta es una imagen analógica, miren. Y observen, comparen la resolución, ¿no? Con un retrotrasador PET con FDG, la fluorosorglucosa, y miren cómo me mejora en términos no solamente de sensibilidad, sino también de resolución. Miren cómo mayor sensibilidad y mejor resolución, cómo se definen mucho mejor las lesiones. Acá miren la lesión que está, este nódulo pulmonar ahí en el lóbulo superior del pulmón derecho, y comparen, acá hay mejor resolución, acá hay menor resolución. Miren acá la silueta cardíaca, tiene más resolución, acá menos resolución. Entonces definitivamente el digital PET ha mejorado en términos de resolución. Ah, mira, acá también está el time of flying. Y miren, conociendo yo esta distancia, puedo yo calcular, ¿no? En este caso nanosegundos, pero ya no estamos en nanosegundos, ya estamos en picosegundos. Entonces, uno con una regla de 3 simple, yo puedo más o menos llegar no solamente en términos de tiempo, sino también de distancia. Ustedes suman 22,5 centímetros más 7,5 centímetros, me sale 30 centímetros de diámetro. Y ahí tienen ustedes, miren, ¿no? En las famosas matrices, cuando yo hago el procesamiento de las imágenes, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en la vacoproyección filtrada, por ejemplo, convencional, y este sea cuando uno utiliza pues, el time of flight. ¿Cómo mejora la resolución con el time of flight? ¿No? Y ahora también se permite con el time of flight hacer una adquisición con dos retrotrasadores diferentes, ¿no? Yo le inyecto al paciente dos, por ejemplo, en este caso el flúor 18 fluoruro de sodio, o también puede ser la FDG con flúor 18. Miren una cosa, pues, que era impensable hace algunos años, ahora se puede hacer una adquisición. Muy bien, chicos, preguntas. Miren que no es complejo, no es fácil, esto es complejo. La PET es una tecnología pues, muy compleja. Los Michael Phelps y Pell Boghossian hasta la fecha siguen postulando el Premio Nobel de Medicina, ¿no? No se olviden que de las tecnologías que han recibido el Premio Nobel de Medicina, por un lado tienen ustedes la tomografía por emisión de positrones, en el año 79, de la tomografía computada que estoy hablando, ¿no? Con Hansfield, con Woody Hansfield, y el 2003, en Madsen, también físico, ingeniero inglés, recibe también el Premio Nobel de Medicina por la resonancia magnética, ¿no? Y esta técnica ya de la PET-CT también igualmente está propuesta. De repente, miren, casi 30 años después que se recibe un premio Nobel, de repente en un futuro se le dé el premio Nobel por una tecnología muy compleja que requiere pues mucha lectura, por eso que a ustedes les gusta leer, tienen que ponerse al día. Preguntas. No preguntan ustedes. Estas clases eran para que ustedes deben preguntar, chicos. Por último, ni siquiera hay muchos alumnos. Hay Jonathan. Jonathan Alberto. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, como mencionó usted también en el espacio que se utiliza, de las limitaciones del PET, si en caso una persona llega, bueno, si es demasiado obesa, ¿qué otra alternativa se puede hacer? O si ya depende de No, generalmente se produce un efecto que se llama el de truncación, ¿no? El hecho que tú tienes un determinado field view
que ya vimos que hasta puede ser 50 centímetros, y si el paciente tiene más de ese diámetro, lamentablemente pues, no se va a poder hacer el estudio, ¿no? Sí, justamente le comento porque una vez en prácticas en rayos X, me tocó, bueno, en la cartilla decía rayos X de rodilla. Y voy con mi chasis y bueno, y la paciente tenía una patología en la cual tenía las piernas demasiado hinchadas y no ingresaba pues en el chasis que me dieron para eso, ¿no? Entonces, en todo caso, Sí, en los rayos X es un poco más fácil, ¿no? Pero en estos equipos, ¿no? Definitivamente se produce el efecto de truncación, ¿no? Generalmente se corta pues la parte de los brazos, ¿no? Y bueno, queda lo más expuesto pues la parte del torso, la pelvis del paciente, ¿no? Porque el cuello y la cabeza, obvio que son, tienen menos diámetro, ¿no? Ahí el problema básicamente va a ser la parte laterales del paciente obeso, ¿no? Y doctor, muchas gracias. a ese fenómeno se llama truncación. ¿Otra pregunta? Si no tienen preguntas, tienen que ponerse a leer, ¿ah? A ver, Milagros Ramos, ¿está? Milagros Ramos. Milagro está. Profesor, ¿me escucha? Claro que sí, te escucho bien. Le hice una pregunta, no sé si me llegó a escuchar. No, no lo he escuchado. Recién te estoy escuchando ahorita. Ya, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximadamente, aproximadamente se da el aniquilamiento? El aniquilamiento, como ya te dije, se produce, pues, son nanosegundos. La aniquilación se produce en nanosegundos, ¿no? Aproximadamente, pues, 2, 3 nanosegundos. Sí, claro. Profesor, buenas noches, soy la alumna Romero. Una consulta, cuando se hace una adquisición simultánea,